El corazón de Jesús es el tesoro inagotable de la Iglesia y de cada uno de los miembros vivos de ella, pero lo es para todo aquel que tiene amor en su corazón, pues todo amor procede de Dios porque Dios es amor. Al entrar cada día en la escuela del Evangelio vivo de la Eucaristía, permitimos al Señor y Maestro que nos hable en ella con su palabra y su vida, con su silencio sonoro del sagrario, que solo las almas cultivadas en el dialecto divino saben escuchar y descubrir su mensaje y su latido. Hoy, como lo hicimos ayer, y si Dios quiere lo haremos mañana, dejamos que sea San Manuel González quien nos acerque a este mensaje liberador del Señor, desmenuzando las partículas del Evangelio. Hoy hagamos memoria de estas. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, es decir, unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Vamos a acercarnos a ese corazón de Dios para que todos nuestros miedos desaparezcan. El miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia se experimentan formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen. Sucesivamente emergen otras que tienen fundamentos precisos en la realidad. Estas se deben afrontar ciertamente y superar con esfuerzo humano y también con mucha confianza en Dios. Pero también hay, sobre todo hoy, una forma de miedo más profunda, de tipo existencial, que a veces se transforma en angustia. Nace de un sentido de vacío, asociado a cierta cultura impregnada de ese nihilismo teórico y práctico generalizado. Estas han sido unas orientaciones que nos ha dado el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, el 22 de junio del año 2008. Pero seguimos con el mensaje de San Manuel y nos dice que viene a darnos nuevos alientos y a traernos nuevos aires al acercarnos al corazón de Jesús, al sagrario. Porque, dice él, es tan humano el miedo. Nos visita con tanta frecuencia el dolor y nos acostumbramos tan poco a su visita. Pudiera decirse, verdaderamente, que nuestro corazón anda siempre entre el dolor del mal que se va y el miedo del mal que viene. Es el Evangelio, el feliz descubridor de los secretos del corazón de Jesús, el que va a darte, pobre corazoncillo nuestro, obligado a andar este triste camino, una nueva lección de valor y digo más, de alegría en el padecer. ¿Por qué? Porque quien sufre con Dios sufre, pero verdaderamente se sabe acompañado, fortalecido, nunca solo, y es muy distinto. El porqué de nuestros miedos. ¿Sabes a qué atribuye el Evangelio muchos de nuestros miedos y de nuestras angustias? Pues a veces a la falta de vista y de oído. Sí, lo has oído bien. No te extrañes de esta aparente incoherencia entre los males del corazón y los de la vista y el oído. Créeme, dice San Manuel, el sufrir es irremediable. Somos hijos del pecado y el dolor es su necesario e imprescindible redentor. Pero el turbarse en el sufrir, el vivir muriendo por el miedo a sufrir, el sentirse desgraciado porque se sufre, en una palabra, el tenerse por esclavo del dolor y no como Señor y no como su Señor, es eso y debe ser remediable para un cristiano. Quien lo ama, quien ama el corazón de Jesús no tiene miedo. No hay temor en el amor, nos dice San Juan, sino que el amor perfecto expulsa el temor porque el temor mira al castigo y quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Primera de Juan 4. Por consiguiente, el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en las manos del Señor, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra.
sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, el Verbo de Dios encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo muriendo en la cruz y resucitando para nuestra salvación. El remedio del miedo. San Manuel dice, abriendo los ojos y los oídos para ver y oír. ¿Pero a quién? Pues eso, ojea el Evangelio y verás qué escena de grandes sufrimientos por no querer ver ni oír a Jesús. Era la noche que había seguido al gran día de la multiplicación de los panes y los peces, y el Maestro se había quedado solo en la tierra buscando su descanso en la oración. Sus discípulos decidieron la noche ir a la pesca. Sabían muy bien que las multiplicaciones milagrosas de aquel no les eximían de trabajar, y trabajar rudamente, como en aquella ocasión en que el viento les era contrario. Por la madrugada, a eso de las 3, imaginemos, Jesús, andando sobre las aguas, se llega hasta ellos y quedándose fuera de la barca. Y sus discípulos se alarman, se asustan y gritan tomándolo por un fantasma. El buen Maestro sobre las aguas les habla y les dice, confiad, soy yo, no temáis. A pesar de esas palabras tan animantes y tan características de él, siguen pues como encogidos por el miedo y ni siquiera se atreven a responderle. Jesús lleva más adelante su condescendencia, entra en la barca y manda enmudecer el viento, que éste obedece. El estupor de los discípulos sube de tal manera que ellos se quedan callados y encogidos por el miedo. Por la desconfianza de los suyos, el Señor se queda pesaroso y pasaron la madrugada en el mar hasta llegar a ser de día a la orilla de Genesaret, en donde desembarcaron. Y entonces dice el Evangelio que justamente en la madrugada, con la luz del día, le conocieron. Estudiad y estudiemos esta escena y veremos en ella retratadas muchas escenas de nuestra vida. En aquella había contrariedad verdadera, real, la del viento tempestuoso que dificultaba la pesca y ponía en peligro la vida de las personas. Y de esta contrariedad ni se quejan ni se preocupan. En cambio, lo que les preocupa y acobarda, pone fuera de sí hasta dar gritos, es el fantasma y la voz del fantasma y el poder del fantasma que anda por las aguas sin sumergirse y que serena los vientos. Pobre limitación humana, pobre fe que tan pronto olvidas o que tan poco te adentras. Apenas unas horas hacía que habías visto a Jesús hacer el milagro de multiplicar panes y peces. Mucho tiempo que lo venían oyendo y sabían además que quería tanto a sus discípulos que su corazón no le dejaba pasar una noche entera sin tenerlos a su lado. Debían ya conocer sus maneras, sus trazas, sus maneras de acudir al auxilio de los suyos, hasta incluso hacer milagros cuando era necesario. Pero ellos se ponen a gritar delante de él. ¿Qué sucede aquí cuando todo se hace de noche? Cuando las contrariedades de la vida llaman a la puerta, cuando nos viene el miedo o la inseguridad, cuando vienen las turbulencias. ¿Cómo explicar ese misterio o mejor esa desconfianza de ellos? El evangelista apunta con pena que el corazón de aquellos hombres estaba obcecado. Y tú y yo nos extrañamos ante esta cerrazón de vista y de oído de los discípulos acobardados. Pues esperemos que tengamos nuestra extrañeza y pensemos en cada uno de nosotros cómo actuamos cuando parece que es de noche. Estar en manos de Dios es el antídoto contra el miedo, sí, el antídoto contra el miedo. Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor, tanto más fácilmente venceremos cualquier forma de miedo. La razón de por qué no hemos de temer es porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. La presencia de Cristo siempre es consoladora.
Se te ha presentado tantas veces en medio de la noche de tus dolores y sufrimientos el médico divino para curártelos y lo has tomado como un fantasma, obstinándote en no dejarlo ejercer su caritativo oficio. Y te ha dicho tantas veces el confía, soy yo, no temas. Pues Él quiere serenar la tempestad de tu espíritu. Si eres de las personas que te sientes obligada a surcar los mares del dolor, no imites a los discípulos que necesitan la luz del día para conocer al Maestro. Imita a los que buscándolo con humildad, con limpieza y con paz del corazón en el sagrario, acaban por verlo, por oírlo de día y de noche y en todas partes. Y vamos concluyendo con estas palabras preciosas del Papa Francisco. Siempre Jesús está presente ahí, donde hay necesidad. Una persona que tiene una necesidad, sea material o espiritual, Jesús está ahí. Reconoce su rostro en el de quien se encuentra necesitado en un verdadero desafío para la indiferencia. Reconocerle ahí, en el pobre, es un auténtico desafío. Nos permite ser siempre más vigilantes, evitando que Cristo nos pase al lado sin que le reconozcamos. Me vuelve a la mente aquella frase de San Agustín: tengo miedo de que el Señor pase y no le reconozca, que el Señor pase delante de mí en una de las personas pequeñas, necesitadas, cercanas de mi familia, y yo no me dé cuenta de que es el Señor. Tengo miedo de que el Señor pase y no le reconozca, este es el miedo. Me he preguntado por qué San Agustín dijo que temiéramos el paso de Jesús. Pues desgraciadamente está en nuestros comportamientos, porque a menudo estamos distraídos, indiferentes, y cuando el Señor nos pasa cerca, perdemos la ocasión del encuentro con Él. ¿Qué razón tiene el Papa Francisco? Por eso San Manuel le pide a María, nuestra Madre y Señora: ya que pasaste tú, Madre, si no por los miedos de la tentación, sí por la pena de llorar a tu Jesús perdido por 3 días sin culpa tuya, muerto por otros 3 días y ausente de varios años desde la ascensión de Él a la asunción tuya. Ten lástima, Madre, de los que vivimos siempre bajo la amenaza del miedo de perder a Jesús y a nuestra alma. Por eso, Madre querida, no nos dejes caer en la tentación y te pedimos hoy: ten nuestros ojos y nuestros oídos abiertos para que cuando tu Jesús nos visite, nuestra alma lo vea, lo oiga y se dé cuenta de que es Él. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.